Bienvenidos a esta sesión de streaming de la Red Periodismo de hoy. En la tarde de hoy nos acompaña Guillermo Franco. Guillermo es el autor del libro Escribir para la Web, es docente, consultor e investigador en temas de web y periodismo digital. Él es estudiante del doctorado en Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, ahora también es magíster en Escrituras Creativas de la misma universidad y desarrolló su carrera profesional gran parte en la casa editorial El Tiempo. Guillermo nos acompañará el día de hoy hablando de todo el tema de contenidos digitales y más propiamente el tema de curaduría de contenidos. Entonces aquí tenemos a Guillermo. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Confírmenme que me están escuchando bien. Yo comienzo por agradecerles porque definitivamente estar un viernes hablando de esto debe ser lo más aburrido del mundo, ¿cierto? Pero bueno, de todas maneras, les agradezco mucho, de verdad. Vamos a hacer varias observaciones. Una es el tema del título de la conversación, que espero sea una conversación, por eso pregunté ahora que trataran de enviarme los mensajes de ustedes y ellas por Skype los vamos viendo y vamos ajustando la presentación a lo que ustedes van planteando. En el título yo le incluí la palabra curaduría al tema de la escritura. En realidad no quisiera, digamos que tengo una invitación para hablar posteriormente sobre el tema de la curaduría. Y cuando yo la mencioné, digamos que mencioné la curaduría con la idea de poner un poco en contexto el tema de la escritura en algo que está muy en boga en este momento. No sé si ustedes recuerdan, hace un par de meses la organización que se llama Consejo de Redacción o Sala de Redacción, creo que Consejo de Redacción, publicó una investigación sobre sitios colombianos y en el texto que a mí me pidieron escribir aparecía un dato sorprendente. Bueno, había varios sorprendentes, pero uno decía, no por preguntas, claro, esto no fue un sorteo, sino menos 750 sitios de internet colombianos. ¿Sí? Entonces, a mí me llamó la atención, habían enfrentado problemas legales, no habían hablado con la gente que hacía la agregación. El dato es sorprendente. Y la reflexión que hago es que el tema de la escritura valdría la pena ponerlo en ese contexto del tema de la agregación, que digamos es una de esas tendencias que no es reciente, no es reciente, pero digamos que sí está adquiriendo relevancia en este momento. Cuando usted le habla de que el 70% de los colombianos hacen agregación, usted dice, miércoles, es una cifra muy grande. Entonces, estoy escuchando un poco de sonido ambiental de ustedes. Sí, perfecto. Yo cancelé video para que no carguemos con eso y ahorita como aspiro a compartir pantalla, entonces vemos, ¿de acuerdo? Me vas dando feedback sobre si me están escuchando bien y todo. Entonces, retomo entonces, digamos que yo quería poner el tema de la escritura en el contexto de la agregación y curación de contenidos. Estaba hablando de que el mejor ejemplo de agregación de contenidos, ¿qué entendemos en general por agregación? Digamos que es el término genérico que se usa. Entendemos como buscar, seleccionar y presentar a nuestra audiencia contenido que consideramos relevante. Y les pido el favor, traten, yo sé que ustedes vienen de diferentes áreas, es probable que estén en sitios donde este tipo de actividad resulte relevante. O sea, que usted, digamos que está en el área de económicas, en el área jurídica, en el área de mercadeo, usted puede navegar sitios en la red, ¿sí? Y presentarle ese contenido que usted considera relevante a su audiencia. Digamos que eso genéricamente define lo que es el término de la agregación. Pero si usted mira más en detalle, encuentra que hay dos, dijéramos, vertientes. Una es un proceso que se realiza automáticamente, como el que hace Google News, que selecciona contenido relevante de la web y se lo entrega a usted automáticamente. ¿A qué me refiero automáticamente? Un algoritmo va y reconoce el título de una nota, reconoce un sumario o reconoce un lead y le entrega ese contenido, digamos lead o primer párrafo, le entrega a usted ese contenido en un sitio específico. Digamos que ahí cuando habla de agregación usted podría hablar que es un proceso automático. Cuando estamos hablando de agregación es donde intervienen todos ustedes.
digamos que ese proceso de selección no sería con algoritmos, sino usted, con criterio periodístico, dice, mire, yo vi un contenido en tal sitio y lo considero relevante para tal cosa y se lo ofrece a su audiencia. No sé si de alguna manera me pueden ir dando feedback si nos entendemos hasta ese punto donde vamos a través de Carolina, pero bueno, digamos que ahí es donde yo vería, yo no quiero profundizar mucho, pero yo vería que el terreno de la curaduría de contenidos, el terreno de la agregación de contenidos, es un terreno fértil para el tema de la escritura. ¿Sí? Carolina, me estás escuchando, ¿cierto? Verifícame si la gente me está siguiendo en lo que... Sí, pero el planteamiento que les... Ok, de todas maneras, entonces, les insisto, o sea, eh, digamos que hay un proceso automático que hace Google News y hacen otros sitios, y hay un proceso donde intervienen periodistas, ¿sí? Buscando, seleccionando y presentando contenidos relevantes para su audiencia. Y aquí comienzan a aparecer las disonancias, salir sin ¿sí? maquillaje? Cuando usted ¿Sin hace ese proceso maquillaje? automático, digamos Jamás. que, Les pedimos bueno, a algunas un mujeres valor que sigan la agregado prueba es que yo facial centralizadamente ofrezco esa información, ¿sí? Pero cuando intervienen periodistas, vienen a surgir una cantidad de cosas, interrogantes, interrogantes operativos, interrogantes éticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, seguramente estoy quemando un poco el cartucho de un seminario que vamos a dictar con ustedes también sobre el tema de la agregación de detalle, pero permítanme, digamos que me voy a chiviar yo mismo contándoles una historia. Hace un par de años, un bloguero publicó un artículo que titulaba cómo Forbes, esta economía, ¿no? Se robó un contenido de New York Times y se llevó todo el tráfico. No sé si recuerdan ustedes ese artículo, yo creo que aquí lo tengo desplegado. Sí, sí, miren, aquí está el título aquí arriba, ¿no? Ahorita les digo por qué tengo este texto aquí. Y dice cómo Forbes se robó el artículo de New York Times, ¿no? Y se llevó todo el tráfico. Entonces, ese artículo era muy interesante porque era un ladrillazo, yo calculo como de 20, 40, 50 páginas. Era un extracto de un libro y el título que le dio de New York Times era como, digamos, muy plano y decía cómo las compañías conocen sus secretos, ¿sí? Resulta que una redactora de Forbes leyó el artículo e hizo curaduría de contenido. Con ese ejemplo les voy a patentar qué significa la curaduría de contenido. Ella leyó el artículo y le llamó la atención que en un párrafo decía el autor que Target, que es un supermercado de Estados Unidos, con la información que tenía de sus clientes, podría conocer que una adolescente estaba embarazada antes que su propio padre, por los hábitos de consumo. ¿Sí? Y esta señora dijo, oiga, ese ángulo me llama la atención. Era una redactora que cubría el tema de privacidad para Forbes. Llevaba como 10 años cubriendo el tema y dijo, es ese ángulo que a mí me gusta. ¿Sí? Y entonces lo tituló por ese lado, como Target, ¿no? Logró conocer que una adolescente estaba embarazada antes de su padre y agarró ese. Ella lo redactó y es cuando viene. Bueno, aquí No. volvemos, retomamos. Listo, Sí, listo, no hay listo. problema. Insisto que me vayan diciendo si, listo, yo que voy a compartir pantalla un poquitico, ya qué pena con ustedes, estaba hablando, miren aquí no, les agradezco, ¿verdad? Envíenme mensajes cuando quieran interrumpirme, por favor, no es un monólogo, y me da idea si estamos, ¿cómo se llama? Estamos sintonizados, ¿sí? Entonces digamos que este fue el título del artículo del bloguero que contó el caso, ¿sí?
que contaba específicamente cómo se había hecho. Les insisto, lo relevante de este caso es que le muestra a usted qué significa la curaduría de contenidos. Aquí no es un proceso automático, no es un computador, no es un software, no es un algoritmo que viene y toma títulos, viene y toma sumarios, viene y toma primeros párrafos y le entrega a usted eso. No. Y que yo creo que es como se está interpretando en Colombia el tema de la redacción. Porque lo que yo he revisado, yo no he encontrado que haya realmente lo que es un trabajo de curaduría. Curaduría es editores, redactores, periodistas, van buscando contenido relevante para su audiencia y lo presentan. En este caso en particular, alguien encontró que en un párrafo perdido de este texto había algo que se refería a la privacidad y la privacidad era importante para su audiencia, era el tema que cubría y le presentó ese ángulo. Y ese ángulo obtuvo muy rápido y obtuvo un comportamiento en redes sociales espectacular. Ahí dieron los likes y los compartidos y fue espectacular el comportamiento. Vean ustedes la diferencia. Cuando es un proceso automático, eso no tiene mayor gracia, pero si usted hace curaduría de contenidos, ahí hay un valor agregado. Un valor agregado es que yo le presento a mi audiencia, ¿no?, contenidos que considero relevantes para ellas. No sé si hay 25, 30 personas aquí, traten de visualizar este trabajo de curaduría de contenidos en los sitios que ustedes hacen y les garantizo que eventualmente ustedes van a encontrar que puede resultar atractivo para su audiencia ir a buscar cosas que resulten relevantes, presentárselas. Digamos que eso de alguna manera también me hace evocar un poco el trabajo que muchos blogueros hacen. El blog no es un fenómeno muy exitoso en Colombia, que digamos, pero hay gente que se dedica a hacer curaduría de contenido. La curaduría de contenido no significa hacer ladrillazos, textos largos, incluso textos medianos, sino sencillamente yo entré a The New York Times y leí un artículo sobre los registros de información que llevaban de sus clientes. Encontré un ángulo muy atractivo que es el tema de la privacidad y le da uno el enlace y eso ya es un valor agregado para su audiencia. Pero digamos que esa es la puntica del iceberg. Usted con técnicas de escritura puede hacer una curaduría un poco más exhaustiva y presentar contenidos atractivos para su audiencia. Quiero revisar Skype a ver si pregunta Sebastián, ¿no? Sí, yo he encontrado la palabra curación, curaduría, curado, independientemente, no encuentro mayor diferencia. Sí, me preguntan que si la palabra curación es válida. Yo le digo que sí. Yo he escuchado curación, curado, curaduría de contenidos. Entonces, digamos que la denominación no es lo de menos, pero traten de sintonizarse en el sentido de que hacer curaduría de contenidos es algo diferente a hacer agregación de contenido, que es un proceso más automático. Incluso puede ser una definición arbitraria, pero esto puede ser un proceso automático, mecánico, con algoritmos, o puede ser un proceso de un periodista con criterio, ¿sí? Con un criterio, le diga a su audiencia porque la conoce, mire, esto puede resultarle interesante, ¿sí? Creo que estamos interesados en que hay un valor agregado. Valores agregados como cuáles. En este caso del de New York Times y Forbes, había un caso y era que el texto original era un ladrillo, ¿sí? Y eso nos remite a conceptos de escritura web, y es, que ya vamos a ver en detalle, realmente la gente no tiene mucho tiempo para leer, ¿sí? Y probar agregado. Entonces, un valor agregado es posible que sea la síntesis de un contenido, ¿sí? Un valor agregado es confrontarle versiones, ¿sí? Mire que sobre este tema económico, ¿sí? Eh, no necesariamente, aquí me están preguntando si la curaduría es sintetizar contenidos, una de las vertientes del curado, porque curaduría también puede ser que yo le diga que hay una historia y adicionalmente le agregue contexto, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo ocurrido en los días anteriores. El Washington Post publicó un artículo que decía que Estados Unidos iba a retirar de Afganistán los aviones estos automatizados que se llaman drones. No sé si los han escuchado hablar, ¿sí? Digamos que en el párrafo 20 de ese texto aparecía la palabra Colombia. Decía que los aviones que se habían usado en Afganistán eventualmente se utilizarían en operaciones en Centroamérica y Colombia. Hombre, mire, si usted está en Colombia, esté seguro que en cualquier periódico uno dice, o en cualquier medio dice, oiga, el ángulo es para mi audiencia importante es que esos drones los podrían traer a Colombia. Pero entonces,
usted es posible que no solo suele hacer la síntesis, sino usted le toma un ángulo que puede ser interesante para su audiencia. Otra cosa, le puede agregar contexto. Usted puede agregar diciendo, después de que arrancó con eso de los drones, decir, hombre, los drones se vienen usando en Colombia en operaciones, pero son de características diferentes por esto, esto y eso. O sea, la síntesis es apenas una vertiente de la curaduría de contenido. Agregar contexto es otra posibilidad. Agregar comentarios suyos, comentarios suyos sobre el contenido. De hecho, si ustedes ven ejemplos exitosos de curaduría de contenidos, agregación de contenidos, hay un nombre que aparece en pantalla que ustedes lo conocen, de Huffington Post. Huffington Post, la directora de Huffington Post, Ariana Huffington, vino hace menos de 2 meses a Colombia, ¿sí? Y es el caso más exitoso de agregación y curaduría de contenidos. Tanto así que supera en tráfico a The New York Times, que es una institución completa, y a todos los sitios de Internet en Estados Unidos. ¿Ya? Aquí me preguntan es que si existen plataformas, apps, software para curar contenidos. Digamos que, les reitero, espero que me hayan escuchado la pregunta, porque creo que me estoy extendiendo demasiado en el contexto, estoy entrando al tema de la escritura, y me estoy matando la presentación que tengo que hacer sobre este tema en una próxima sesión. Preguntan aquí si existen plataformas, aplicaciones, software para curar contenidos. Me están hablando de problemas de pantalla, ¿no? Pero si me están escuchando no hay problema, ¿sí? Yo estoy solo en audio, no estoy en... ya, perdón. Listo. Ok, ya tuve pantalla compartida, ¿sí? Entonces, cuando me preguntan si existe software y todo eso para curar contenidos, digamos que yo le digo a usted, oiga, el mejor ejemplo de software es Google News. Les insisto, métanse a Google News, que hace agregación automática de contenidos. Valga la redundancia. Si me están preguntando por otro tipo de plataforma que haga curado automáticamente, no. Recuerden, en el curado, usted como periodista interviene. Usted como curador de contenido, como administrador de contenido, si lo quiere llamar así, usted aplica su criterio en la selección del contenido y en la forma en que se lo presenta a su audiencia. A mí, yo matizaría el hecho de que haya mucho valor agregado en que yo le copie el título y le copie los párrafos a algo que veo en otro sitio. Además, de por medio hay problemas legales. Digamos que esto tiene sus matices éticos y legales. Este discursazo que he hecho, que insisto que no me quiero extender, no me quiero agotar en esto porque era un contexto. Lo que quiero es que me lleve al tema de la escritura, ¿sí? Entonces, ustedes me podrían decir si me están siguiendo. Comentarios, preguntas, observaciones, les pido, póngamela para hablar. Bueno. Ok, entonces viene ahora esta parte que yo quisiera es poner algo en contexto. Hay un librito que mencionaron en la presentación, hay un librito que se llama Cómo escribir para la web. No sé si algunos de ustedes los conocen, me gustaría que me dijeran si conocen el librito Ladrillito. Bueno, entonces voy a hacer algunas observaciones. Hace un tiempo una persona digamos, una persona que es muy amiga mía me hizo el comentario, no estaba como muy en términos muy amistosos, me dijo que el libro había que actualizarlo y que tenía algunas investigaciones que consideraba viejas, ¿sí? Entonces yo les hago aclaración a ustedes porque es bueno hacer ese tipo de aclaraciones. Las siguientes, hay cosas que definitivamente, más que actualizar, yo diría que hay que agregar al libro. No lo he hecho por una razón muy sencilla. Si ustedes se dan cuenta, yo regalé el libro. O sea, no es una labor, no estoy obteniendo lucro por este producto. Entonces, tengo que buscar tiempo libre a ver si logro agregarle las secciones que le faltan, ¿sí? Entonces, digamos que hay ese manual que si no alcanzamos a verlo, les pido el favor se remitan ahí porque ahí está todo. Yo le agregaría varias cosas. Una, le agregaría un capítulo sobre agregación y curación de contenidos, que seguramente lo voy a sacar muy pronto porque yo estoy en un proyecto de este tipo, ¿no? Dos, hay un capítulo donde yo creo que estamos trabajando con un experto gringo para agregar un capítulo sobre SEO, y ahorita vamos a hablar qué es SEO,
optimización para motores de búsqueda, no sé si están familiarizados con el concepto. Vamos a agregar un capítulo, algo así como SEO a prueba de periodistas, o sea, y de hecho la Sociedad Interamericana de Prensa y otras instituciones han trabajado el tema de SEO. Cuando ustedes se pregunten sobre la pertinencia, la relevancia de las investigaciones mencionadas en el libro, que yo aseguro son absolutamente vigentes, guardadas las proporciones, yo me acuerdo del tema de la teoría de la relatividad. O sea, si no estoy mal, la primera versión de la teoría de la relatividad de Einstein debió ser introducida, y les reitero, guardadas las proporciones. Es una aberración lo que estoy diciendo, ¿no? Fueron, la primera versión debe datar de 1905. Estoy casi seguro que ningún físico a esta altura se atrevería a decir que es una investigación vieja. O sea, cuando le salgan a ustedes con una argumento de esa naturaleza, lo que le tienen que decir es, díganme una investigación que haya controvertido lo que se afirma aquí. Y en este momento no hay investigaciones que permitan controvertir eso. La teoría básica de la escritura para la web no está controvertida. Pero bien, habría que, yo también le diría que agregaría yo, aunque se hace mención de eso ahí, ¿sí? Una mención, yo le haría un título para, o le ampliaría el capítulo sobre plataformas. Digamos que la información que estamos obteniendo, a pesar de que hay una investigación para el tema de las tabletas, ¿sí? De los iPads, ¿no? No hay una claridad todavía. Yo no, en particular, yo todavía no he logrado los principios de escritura para la web aplican a tabletas. También tenemos los dispositivos móviles, hay un poquito más de claridad ahí sobre la experiencia de usuario en teléfonos celulares y si las pautas de escritura para la web aplican a plataforma móvil. Anticipadamente les digo sí, y hay que ser más radical con lo que usted hace en plataforma móvil. ¿Ya? Entonces, volvemos a la... ¿Me salgo de ahí o qué? No, pero ahorita no estoy, todavía no estoy compartiendo, entonces no estoy compartiendo todavía. Entonces, preguntas, observaciones para arrancar en forma. ¿Alguien tiene preguntas, observaciones? O sea, lo que les digo es que en el libro está la teoría básica, que hay que agregarle cosas. Absolutamente sí hay que agregarle cosas, pero la teoría básica está. Las propuestas de redacción están. Entonces, yo diría que es un poco más la iniciativa de ustedes como periodistas de familiarizarse con estas técnicas, porque normalmente venimos del mundo impreso y si no venimos del mundo impreso estamos utilizando conceptos que son del mundo impreso, ¿sí? Entonces, digamos que la mejor manera de hacer esto es haciéndolo, o sea, leyendo la bibliografía, experimentando, poniendo en práctica. ¿En qué tipo de casos? Pues escritura original o haciendo agregación de contenido, o llámelo usted curación o curado de contenido. ¿Sí? Y aplicando técnicas de redacción para la web, usted puede optimizar este proceso de curado. ¿Sí? Eh, no sé, yo no creo que haya una segunda oportunidad que nos veamos, pero seguramente yo les voy a dejar mi correo electrónico y van a ver ejemplos de textos presentados haciendo curaduría, donde todas esas técnicas se emplean, absolutamente todas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el texto que les mencionaba sobre el artículo de New York Times, eso arrancaba con una crónica, con una entrada cronicada muy sabrosonga, muy chévere, ¿sí? Y la persona que vino y hizo su versión para Forbes le metió una pirámide invertida. Miércoles, hay un trabajo periodístico y hay que tener criterio para hacer ese tipo de cosas. Entonces, reitero, el libro está absolutamente vigente, hay que agregarles cosas, sí hay que agregarles cosas, hay que agregar un capítulo sobre manuales de redacción que está insinuado, hay que fortalecer un poco el capítulo de redes sociales porque hay investigaciones sobre formas eficientes de presentar contenidos en redes sociales. Esa investigación está disponible, ¿sí? O sea, yo soy muy sensible a que si me dicen que hay cosas que hay que actualizar o desactualizar, yo le pregunto, lo primero que deben hacer ustedes y lo primero que hago yo es muéstreme la investigación. Entonces, permítanme que muestre aquí una cosa que casualmente me ofrecieron en este texto. Les pido el favor, no sé si lo alcanzan a ver. Bueno, miren este artículo que apareció, este es reciente, si no estoy mal, es de
Permítame ver la fecha, es muy, muy reciente. Ah, miren, 21 de julio. Este artículo fue publicado hace menos de 4 o 5 días, ¿sí? Y lo que dice es que los avisos publicitarios que están en el área visible de la pantalla no son tan visibles como se pensaba, ¿sí? ¿Me están siguiendo? Les pido el favor que se concentren en esto. Este texto, este artículo de una publicación que se ven en la porción visible de la pantalla, o sea, en el primer pantallazo, no son tan visibles como estábamos pensando. Y se preguntan, ¿por qué si no saben? En el momento hemos tenido pues un inconveniente con lo de la pantalla, pero ya lo vamos a solucionar. Si quieres yo te retomo aquí algunas de las preguntas que habían hecho anteriormente. Sí, porque estoy seguro que el audio sí ha llegado. Sí, el audio sí ha estado llegando muy bien. Ahí se fue. Sí. Ahí se fue. Listo. Entonces por acá en el chat te he estado copiando pues las distintas intervenciones. En el momento a través del chat de Livestream está Juan Carlos Ramírez, Nico Suárez, Caro Vélez, Marta Lenis, Cris Bernal, Manuel, Natilla con Coco, Rubén Goyes, Carlos, en fin. Y bueno, aquí pues ya hay algunas... voy a revisar, mientras tú hables la presentación, voy a hablar de las preguntas de lo que hay aquí. A ver, estaban hablando, yo pregunté si conocían el libro se llama, si ustedes lo buscan en Google, cómo escribir para la web, les aparece casi inmediatamente y es descargable gratuitamente en el Centro NAI para Periodismo en las Américas, ¿sí? Porque hay gente que no lo conoce, ¿no? Es un PDF fácilmente descargable. Ya había hecho las observaciones que el libro sí seguramente requiere adicionarle cosas de investigaciones, pero la teoría básica está ahí. Y si alguno lo controvierte a ustedes o ustedes me quieren controvertir a mí, yo les propongo, ¿verdad?, que lo hagan con investigaciones, no con argumentos como que el contenido que hay ahí en la investigación de Nielsen, que usted dice ahí es muy vieja. Sí, la teoría de la relatividad de 1905 es muy vieja, pero no hay una investigación que la haya rebatido. Entonces, ese es el feeling que ustedes tienen que adquirir, o sea, que cuando les digan que hay algo está desactualizado, ustedes tienen que decir la vigencia de una afirmación en estos términos acaba cuando usted tiene algo que demuestre lo contrario. No ha ocurrido aquí. Aquí dice, si vos sos una productora audiovisual y la empresa X de cámara sacó un boletín de prensa sobre un nuevo producto, ¿yo puedo agregar la información? Creo que es que no entiendo esa pregunta. Carolina, ¿tú entiendes? Aquí retomemos. Ella había dicho, espérame, retomemos aquí. Existen plataformas apps y software. Estas eran preguntas de Natilla con Coco, que dividió como la pregunta en varias. Pero hay una que dice específicamente donde voy, dice, por ejemplo, vos sos una productora audiovisual y la empresa X de cámara sacó un boletín de prensa sobre un nuevo producto. No hay preguntas en esa frase. Después dice, yo puedo agregar información, consultar un poco más y producir un nuevo texto. Bueno, no sé si es pregunta, pero absolutamente sí. O sea, cuando usted cura contenido, le insisto, usted le agrega valor. Porque alguien podría decir, no, pero es que son fórmulas para maquillar contenido y robárselo. Bueno, hay gente que puede tener esa concepción, ¿sí? Ese es el Bill Copy-Paste y usted le pone un título diferente y ni siquiera le hace la atribución. O también lo hace, hay sitios que automáticamente embeben el contenido del sitio de terceros y lo ponen con el cabezote de ellos. Eso éticamente no tiene presentación y es un proceso automático que uno podría calificar de agregación de contenido, ¿sí? Yo les reitero, o sea, donde está el valor agregado es en el proceso de curación de contenido. Y es donde usted le agrega qué. Usted puede sintetizar, usted puede contrastar la información, usted le puede agregar contexto, usted le puede agregar una opinión, una visión personal. Está curando contenido. Y para eso puede acudir a las técnicas de presentación de contenido, de cómo escribir para la web, que es lo que vamos a ver ahorita, que me he gastado todo el tiempo poniendo el contexto, pero créanme que es un territorio apasionante en este momento. Es agregar contenido y agregar valor al usuario. Alguien mandó el enlace donde pueden descargar el libro. Sí, hay varios sitios, no solo es el sitio, digamos, oficial es el del Knight Center de la Universidad de Texas. Ahí podemos descargar el texto, todavía lo tienen ahí, ¿no? Yo me he marginado un poco de ellos, hace algún tiempo que no trabajo con ellos,
De una vez pido aclaración, las diapositivas que les voy a presentar tienen el logo de ellos, pero yo no los estoy representando a ellos en este momento. Yo digamos que no estoy volviendo, hace algún tiempo no les dicté el último curso y no lo he vuelto a hacer. Entonces, aquí alguien más está... Sí, Hay otra pregunta que dicen, ¿hay alguna relación entre curación de contenidos y edición de contenidos? Digamos que es una relación estrecha, o sea, cuando usted hace cuando hace agregación de contenido, recuerde, es un proceso automático, usted no interviene. Si acaso, lo máximo que interviene es para decir, coja el título y coja este párrafo. Cuando usted hace agregación, curaduría de contenidos, claro que hay edición. A veces lee el texto y dice, oiga, ¿sabe qué? Yo puedo sintetizar el texto de esta forma. Al hacerlo está editando y puedo agregar voy a meter una declaración tomada del texto original. Eso es edición de textos. Claro que tiene que ver con edición de textos, ¿sí? O sea, esto casi que es como para hacer un taller. Seguramente en algún momento les voy a proponer hacer un taller de esto porque es posible que les deje la curiosidad sobre el tema, ustedes exploren. Pero esto hay que verlo en la práctica, o sea, tomemos un texto relevante para la audiencia de ustedes, discutamos qué ángulo podría funcionar, si es relevante para su audiencia y cómo lo presentamos. Se puede discutir, lo sintetizamos, claro que una simple síntesis funciona. O yo agarro 4 o 5 textos que se refieren al mismo tema y presento las versiones encontradas, ¿sí? O utilizo trucos de escritura como enumeraciones, ¿sí? Entonces uno dice las 10 puntos básicos para tener una estrategia de mercadeo exitosa y los enumero con 1 a 10 o guiones, etcétera. Esos son técnicas de escritura web y técnicas de edición. Bueno, aquí preguntan entonces, ya me salto esa cosa, selección analítica de temas. Eso suena sofisticadísimo, pero sí, en el fondo es seleccione cosas que considere relevantes para su audiencia. Ustedes son 20 y algo, 30 y pico de personas que están escuchando. Traten de ubicarse en el trabajo que están haciendo. Si están en un sitio web y creen que presentarle esos contenidos a su audiencia tiene algún valor, háganlo, ¿sí? Seguramente pueden tener un gran punto de apoyo en el tema de la escritura para la web, ¿no? Aquí me pregunta si, aunque se pierde un poquito el tema, que si hay más libros. Sí, en la página del Night Center hay otros libros. Hay uno que se llama, por ejemplo, Impacto de las tecnologías digitales en el periodismo y la democracia de América Latina, disponible, descargable en PDF. Es del año 2009, pero digamos que hay unos hitos que vale la pena reconocer como de cosas que han pasado en América Latina y que son relevantes las reflexiones que hay ahí. Otro libro que les recomiendo en ese mismo lugar, hay un libro que se llama Herramientas Digitales para Periodistas. Es un libro que escribió una argentina que se llama Sandra Crucianelli, es descargable gratuitamente y tiene muchas herramientas que pueden funcionar. Pero bueno, me estoy regando un poquitico, ¿no? Dice Nico Suárez, sin saber qué era curaduría de contenido, yo lo hago a veces en mi blog. Claro, mucha gente lo hace. Digamos que hay que desmitificar eso y hay que verle el valor agregado. Les reitero, esto no son técnicas para maquillar robo de contenido. Es que usted cree que hay cosas muy relevantes y le dice a la gente, están en otras partes, ¿sí? Vaya y las ve por sí mismo. Mire, otro valor agregado que les diría a ustedes, aparte de todos los que les he mencionado, si usted sabe inglés, sabe francés, sabe alemán, una lengua que no sea la de su audiencia, es un valor agregado que usted le ofrezca una síntesis en su propio idioma. Eso es curaduría de contenido, ¿sí? Que hay pautas, claro que las hay. Pautas como qué, la cantidad de texto que usted podría usar, ¿sí? Digamos que es una discusión ética, ¿sí? Poner la atribución a través del enlace. Eso que le acabo de presentar está en tal o cual sitio. Es un tema ético y es que no le quita a usted nada a nadie. Le está haciendo un favor a su audiencia diciéndole el contenido original está en tal parte. Como dice la persona que hace la intervención, claro, hay muchos blogueros que hacen esto. Vi esto interesante, me pareció esto divertido, esto es una pendejada. Eso es un valor agregado para su audiencia. Incluso que usted le haga esos comentarios. O mire que dicen esto, pero yo encontré otra información que dice exactamente lo contrario. Confronte las dos versiones. Eso es valor agregado para su audiencia. No todo lo que usted genera tiene que ser contenido original propio suyo, ¿sí? Es posible que eso signifique agregar y curar contenido. A ver, redactar noticias de otro ángulo habilitando. Sí, ya creo que ya me extendí ahí.
Aquí preguntan si los medios como El Tiempo, El Espectador, Caracol Radio hacen curaduría. Pues digamos que no me atrevería a opinar sobre medios de comunicación, ¿no? Pero ustedes podrían darse la respuesta, pero lo que uno se da cuenta es que ellos sí están pendientes de lo que hacen otros medios, ¿sí? Entonces, en los periódicos hay gente que monitorea lo que pasa en televisión y lo que pasa en radio y está pendiente de tener todo lo que ellos tienen y a veces si no lo tienen, le dan el crédito, según Caracol, según RCN, le dan el crédito a la información o tienen algo en un canal de televisión en su emisión que no tienen ellos, normalmente aspiro a que uno aspiraría a que les dieran el crédito. Entonces, digamos que sí hay de algún grado de curaduría que algunos llaman sencillamente monitorear medios o seguir medios, ¿no? Aquí, en este momento no tengo blog y soy muy inactivo en redes sociales porque por el doctorado, que aunque, y lo congelé, digamos que congelé el doctorado para dedicarme a un proyecto grande y entonces estoy muy inactivo en redes sociales y no tengo blog por esa razón, porque estaba en el doctorado. Pero seguramente tengo que retomar las cosas, ¿no? Aquí Giselle incluye el enlace, mete los libros, etcétera. Bueno, hay un blog que se llama Social Git y trata de hacer curación de contenido, sí. Ajá. Bueno, entonces ya me actualicé con las preguntas, ahora sí entro en el foco de la presentación. Entonces, vamos con la diapositiva número, vamos con la 2. Y yo voy a hacer una cosa intravenosa a toda velocidad con la expectativa de que ustedes consultan la documentación. De pronto ustedes le pueden proponer a las personas que me invitaron aquí que hagamos un taller y buscamos tiempo y ese taller, ¿qué significaría? Que vamos donde hay computadores o llevan sus computadores portátiles, ustedes hacen el ejercicio de buscar contenido relevante para su audiencia, cuando lo encuentran empezamos a dialogar cómo se lo podríamos presentar mejor, ¿sí? Utilizando técnicas de escritura. Ojo, la curaduría no se restringe solo a textos, pero la mayoría del trabajo sí. Me explico, usted podría hacer curación, de hecho, lo hace mucha gente, escucha un programa como Hora 20 y hace versiones de las opiniones que aparecen en Hora 20 de Caracol. Eso es curaduría, de alguna manera, ¿sí? Entonces también usted podría tomar fragmentos, presentárselos relevantes a su audiencia. Les insisto, hay un tema de derechos de autor que la legislación colombiana es muy clara sobre eso. O sea, en términos de texto, usted podría hacer versiones amparado en lo que se llama el derecho de cita. Usted puede citar que han hecho las cosas, pero cuando usted va a utilizar contenido de audio y video, hay restricciones en cuanto a la longitud que puede utilizar. Entonces, es probable que le recomiende la ley que hombre, no se exceda sacando más de un minuto. De hecho, a veces se toman los goles del fútbol colombiano y los presentan. Digamos que eso no es curaduría, pero es utilización de contenido de terceros. Hay restricciones en cuanto al tiempo de grabación que usted usa, lo mismo habría en términos de audio. Y el tiempo que permanece eso en su sitio también sería una restricción para la utilización de esos contenidos. Pero entonces nos focalizamos en el tema de la escritura y entonces le dice a usted, le voy a hacer esto intravenoso porque no quiero que tiren el viernes escuchando a un tipo aburrido. Entonces aquí está. Toda la bibliografía que está, todo lo que está en el libro ha sido extractado de fuentes donde hay investigaciones, ¿sí? El primer sitio que ustedes ven en la diapositiva número 2, ¿la estamos mostrando? Es un sitio que se llama usit.com, que es un sitio de un señor que se llama Jacob Neal, que hay que acudir permanentemente a él, ¿sí? ¿Por qué hay que acudir permanentemente a él? Es un tipo detestable según muchos, ¿sí? Pero es una persona que, a diferencia de mucha gente que habla y pontifica en Internet, hace investigaciones, ¿sí? No es que le nació de las tripas decir una cosa así. Esta persona trabaja un concepto que se llama usabilidad, que es un tema que vamos a ver en minutos, ¿sí? Usabilidad. Entonces, si usted, por ejemplo, mañana decide hacer un sitio para adolescentes, probablemente se va a preguntar sobre el tipo de tipografía que pueda utilizar, o si los colores son atractivos, o qué tipo de colores a utilizar, tamaño de letra. Es posible que en este sitio encuentre muchas respuestas a eso. Después viene una fuente citada que es el pointer. Muchas de las investigaciones de eye track, escuchen la expresión eye track, se traduce rastreo o seguimiento de ojo, han sido hechos por el pointer, ¿sí? Si usted se va a un sitio como Amazon, usted puede encontrar, busque web writing, web design y le aparecen cantidades de libros con la observación que le acabo de hacer. Muchos pontifican y no le dicen a usted de dónde sale
¿no? Las investigaciones que soportan la teoría que ellos están diciendo que debe ser para escritura en la web, ¿no? Digamos que hay, lo que hace este libro le entrega a usted en español, yo creo que es un gran ejercicio de agregación, de curado de contenido, le entrega la información a usted en español. Esas investigaciones están vigentes. ¿Qué investigación no está incluida? Salió muy recientemente, si no mal, recientemente es casi exactamente un año, octubre del año pasado, una información sobre un eye track que hicieron para el iPad, ¿sí? O sea, cómo era el movimiento de su ojo cuando estaba usted viendo la pantalla de iPad, ¿sí? La investigación es de rastreo y seguimiento de ojo. Esa investigación habría que incorporarla a esa teoría, pero existe en la web, está disponible, está en inglés, consúltenla si tienen posibilidad, ¿sí? Entonces, la diapositiva número 3 es un pantallazo de UCIT. Ese sitio, si no estoy mal, Nielsen lo acabó y está redireccionando el tráfico al sitio corporativo de ellos. ¿Me están escuchando? Bueno, la tengo ahí para leer. Eh, bueno, entonces viene, a ver, la otra fuente, reitero, Nielsen de por sí es un sitio casi que de obligada visita por parte de los periodistas. Lo detestan, lo odian los diseñadores, ¿sí? Porque a veces hace cosas, pone cosas muy planas, ¿sí? Y los diseñadores les gusta hacer derroche de colores, derroche de cosas, etcétera. Y este tipo lo aterriza a uno bajo el concepto de usabilidad que vamos a ver. Entonces, así como se metieron en las venas el concepto de curaduría y agregación de contenidos, espero que se lo metan. Métanse el concepto de usabilidad, ¿sí? Es un concepto que si están metidos en el mundo web, ustedes tienen que manejar el concepto de usabilidad, ya lo vamos a ver. La diapositiva número 4 les presenta a ustedes, es una señora viendo un computador, ¿sí la tenemos, Carolina? Es una señora viendo una pantalla de computador. Digamos que esto lo que remite es a las investigaciones que se hicieron primero a cómo navegaba la gente sitios web. Y a partir del rastreo, seguimiento de ojo, ya les voy a mostrar un poco la cosa, ¿sí? Llegaron a conclusiones. Aquí viene, les estoy mostrando bibliografía, diapositiva número 5, es el iTrack del 2007. Les puedo sintetizar lo que decía ese libro, que eran como 70 80 páginas. El gran descubrimiento de ese libro era que la gente estaba leyendo mucho más que en el papel, ¿sí? O sea, esa investigación dijo, oiga, la gente está leyendo muchísimo y mucho más que en el papel. Esa afirmación era polémica en todo sentido, ¿sí? Porque todo lo que decían las investigaciones era que la gente lee muy poco en la web, ¿sí? Que la gente no lee mucho en pantallas, ¿sí? Y les hago una invitación, ¿sí? Estoy hablando un poco como loco, pero estoy acelerado para que no se me aburran. Eh, Traten de conseguir las siguientes cifras de los sitios en los que trabajan ustedes, si trabajan en sitios web, ¿sí? Traten de conseguir información de cuánto tiempo permanece el usuario en su sitio web, ¿sí? Y traten de conseguir la información de cuántas páginas cliquean, o sea, cuántas páginas entran. Si yo les entrego a ustedes, ahora se lo voy a hacer, les entrego una velocidad de lectura promedio, ustedes pueden saber cuánto contenido leyeron en promedio sus usuarios. Y el ejercicio cuando usted lo hace con sitios grandes, lo sorprende. O sea que a pesar de que la gente le puede cliquear 7 páginas, resulta que la gente no le lee a usted sino los primeros 2 párrafos o los primeros 3 párrafos y se pierde. Entonces, esta fue la disonancia que creó esta investigación. Decía, oiga, la gente está leyendo muchísimo y está leyendo en Internet mucho más que en el papel. Digamos que eso es una verdad cuestionable. Esa investigación decía esa cosa. O sea, digamos que la teoría para escribir para la web se construye de las investigaciones y de lo que usted construye, digamos que a partir de las investigaciones, y habrá cosas que usted cuestione o no acepte. Eso es papel de cada uno de ustedes, aceptar, evaluar lo que le están entregando. Bueno, en Amazon encuentran lo que le dije, digiten lo que quieren y aparecen ahí. Aquí viene un librito que es aburridísimo, que se llama Usabilidad, Diseño de Sitios Web. Es un libro que no sé si donde están ustedes, en Medellín hay librería Panamericana o el equivalente de Panamericana en Bogotá. ¿Sí hay o no hay? Claro, entonces, digamos que es un libro que ya está un poco desactualizado, ¿sí? Porque es un libro viejito, pero hay unas paginitas, o sea, no desechen las cosas por viejas, ¿sí?
Si ustedes encuentran investigaciones nuevas que revalúen lo que vieron anteriormente, úsenlas, pero no salgan con el argumento de que por ser viejo es malo, ¿sí? Es un argumento muy fácil y es un argumento también fácilmente controvertido. Les reitero, la teoría de relatividad tiene del año, creo del año 1905, confírmenme, búsquenlo en internet y ve que debe datar de 1905 las primeras versiones, y no conozco al primer científico que a estas alturas del 2013 diga que la teoría de la relatividad es vieja. Para hacerlo tendría que traer una investigación que la revaluara, la rebatiera. Entonces este libro tiene en el capítulo 3 y 4, si no estoy mal, habla de diseño de contenidos. Esa teoría que está plasmada por Jacob Nielsen ahí, que ahorita les presento al señor en más detalle, esa teoría de Jacob Nielsen es la misma que se está sosteniendo ahora. No ha habido cambios significativos. Bueno, el sucesor de ese libro es este que aparece aquí, que se llama Usabilidad, Prioridad en el Diseño Web. Es un libro más reciente, pero toca casi los mismos temas. Me sigo saltando, es bibliografía para que ustedes vean. Este libro, el libro de la página número 9, no sé si la tiene, dice Homepage Usability. Ese libro debe estar en español, pero es un libro casi clandestino. Ni siquiera en Amazon se encuentra la versión en español y tengo dudas que hasta la versión en inglés. Aquí usted sí podría sacar el argumento de que el libro es viejo, porque lo que hace este libro es agarra 50 páginas de inicio, un ejercicio que les recomiendo. Agarre su página de inicio, como lo hace este señor, y analícela. Y usted puede llegar a conclusiones sobre si su página es buena o es mala, o si tiene características buenas y características malas. ¿Qué es lo que hace este tipo en este libro? Lo que ustedes ven en la diapositiva número 10, espero que la estén viendo, Carolina, ¿no? Es un ejemplo típico. Normalmente cuando tengo pantalla grande les hago las preguntas sobre la página, pero asumo que estén con información muy pequeña. Esta es una página. ¿Lo están viendo grande? Ok. Bueno, a mano izquierda, sí, lo que quiero que vean es que lo que hizo Nielsen en ese libro es agarró una página, como vale la pena que ustedes analicen las páginas de ustedes o las páginas de la empresa donde trabajan o la intranet, y el tipo se puso a analizarla y a mano derecha hace comentarios sobre esa cosa. Entonces, por ejemplo, en esa página que ustedes espero que alcancen a ver algo, el tipo se pregunta, oiga, ¿de qué empresa es esa página? Y entonces le dicen, no, es que la página es de Boeing. Y entonces hace la pregunta de sentido común, ¿por qué si la página es de Boeing, el logo está ubicado en la posición donde está ubicado? ¿Por qué el tamaño de la imagen de Delta, que es un producto, es más grande tipográficamente y más grande visualmente que el mismo Boeing? Él dice, bueno, aquí hay algo que hay que discutir. Si ven a mano derecha debajo de Boeing aparecen unos textos que no están justificados a la izquierda. Eso teóricamente le dificulta la lectura al usuario. Abajo aparecen unos iconos que supuestamente son aviones, satélites, etcétera. Él se pregunta por la redundancia. Si el icono es muy elocuente, ¿para qué le pone texto? ¿Sí? Entonces, él se pregunta por la redundancia. Usted puede analizar todas las características de una página así, ¿sí? ¿Por qué es importante eso? Porque eventualmente si usted le introduce elementos de análisis serio, elimina algo que es muy común entre nosotros los periodistas. Un diseñador web nos pasa un diseño y lo primero que nosotros decimos es bonito, feo, me gusta, no me gusta. Y discúlpeme, pero esos no son argumentos, ¿no? Usted le podría decir al tipo, ¿sabe qué? Yo creería que el logo de esa página de Boeing debería ir en la esquina superior izquierda. Y usted le dice, las razones son A, B, C y D. Esa es una razón. O lo que les acaba de mencionar, los textos que no están justificados a la izquierda pueden resultar difíciles de leer al usuario por esto, esto y esto. Vean ustedes que es muy diferente cuando usted argumenta sobre la calidad de una página que cuando usted recurre a conceptos tan fáciles como me gusta, no me gusta, o como dice el adolescente, es que no me llega. Bueno, carajo, a nadie le importa que le llegue, sino que usted tiene que tener argumentos para validar una cosa funcione o no funcione. Aquí es muy importante eso. Aquí yo les menciono diapositiva 11 y diapositiva 12, son dos libros que hablan de escritura y que de alguna manera, por ejemplo, este que les menciono de la diapositiva número 11, yo lo utilicé como utilizar para mencionar el concepto de estratificación de información. ¿Sí? El libro la diapositiva número 12 les menciona un libro que se llama Writing for the Web, que debe ir en la versión 3 o 4, que en esencia dice lo mismo, pero por ejemplo lo mete a usted en el contexto, en el concepto de hipertexto de una manera muy,
muy coloquial y le dice que eso es como si usted está en una librería muy grande y que si quiere ampliar un tema pasa al siguiente cuarto y en el siguiente cuarto encuentra una cantidad de libros sobre el tema. Noten que le habla del hipervínculo, ¿sí? Hace ese tipo de comparaciones. Y un elemento adicional es, introduce dentro del libro una metodología para comparar textos. Agarra una tabla de Word, ¿sí? Y pone a mano izquierda el texto original impreso y a mano derecha le pone el texto web, ¿sí? ¿Cómo vamos de tiempo, Carolina? Que estoy acelerado. Bueno, ok. ¿Qué hace? ¿Cómo se llama? En la diapositiva número 13 está el libro que les invito a descargar. Destrócenlo, aporten, discutan, ¿no? Pero ahí está el insumo básico de escritura para la web, pero sobre todo el soporte teórico, el soporte investigativo que lo conduce a usted a sugerir una u otra manera de presentar contenidos. ¿De acuerdo? ¿Por qué no los consultas a ver cómo va? Si yo voy a ver si hay alguna pregunta hasta el momento. Ok, ya voy para allá, tranquilos, no se preocupen. Entonces, aquí digamos que normalmente cuando hago presencialmente estas presentaciones, yo les reitero, los invito a que propongan algún tipo de taller porque esto no se lleva en las venas hasta tanto usted no lo pone en práctica, ¿sí? Y para ponerlo en práctica hay que escribir. Si usted no escribe, no le ve la diferencia y seguramente usted sale de esta sesión y va a seguir escribiendo como lo viene haciendo hace rato, con parámetros impresos, etcétera, etcétera, y no se está cuestionando la efectividad de hacerlo de una u otra forma. Bien, entonces, ay, perdón, se me saltó esta vaina, ¿sí? Y yo la tengo aquí. Bueno, íbamos en la 14. Digo que cuando cuando se hace presencialmente, yo les planteo esas dos hipótesis. Una es que escribir para la web es absolutamente diferente, ¿no? Pero la otra hipótesis es que la web es un medio diferente donde las reglas sobre el comportamiento de los usuarios tienen poco que ver con las que funcionan en el medio impreso. Digamos que son dos hipótesis que no les voy a decir cuál es cierta y cuál es falsa, sino que esa las valida uno al final de la presentación. Aquí lo que van a ver ustedes es, aspiro a por lo menos presentar la mitad de lo que tenemos que hablar, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que hemos venido haciendo hasta el momento? Y díganme si eso no describe lo que ustedes hacen. Es escribiendo textos para uno impreso y los ponen en la web. O escriben para la web, pero con ideas del mundo impreso. Lo escriben ustedes. No hacen ningún otro tipo de valoración. Lo que yo aspiraría a generarle por lo menos una crisis que usted diga, oiga, ¿será que hay una forma más efectiva de presentar ese contenido? Mire, diapositiva número 16. ¿Están escuchando? Diapositiva número 16. Lo que ven ustedes en esa diapositiva, ¿no? Es un aparato insoportablemente grande. ¿Sí? Miren esa vaina. Eso, digamos que esas son las primeras investigaciones de iTrack. iTrack, ¿qué traduce? iTrack traduce rastreo o seguimiento de... ¿Cuál es la esencia de esas investigaciones? La esencia de esas investigaciones es tratar de encontrar un dispositivo que reproduzca los movimientos del ojo en la medida que se puede. Seguramente la imagen que tienen ahí fue hecha para un periódico impreso. Esa información debe ser de los 90 o los 80. Pero noten ustedes lo ergonómico que era el aparato. El señor debe tener unos 2 kilos en la cabeza, ¿sí? Tiene un freno estilo caballo en la boca y a uno le da la impresión que esa camarita como que no reproduce los movimientos del ojo, sino parece que fueran los movimientos del cuello, ¿sí? Pero la teoría dice, vamos a ver dónde mira el ojo, ¿sí? Pero voy a sofisticar un poco la cosa. No solo me dice dónde mira el ojo, sino dice punto de la pantalla, ojo, o punto del papel donde mi ojo se demore más de una décima de segundo, yo registro eso. Suponga que el parámetro en esa investigación a lo mejor no era una décima de segundo. Punto donde demore más de un segundo, una cosa así, lo voy a registrar. ¿Eso por qué es importante? Porque seguramente hay lugares de la pantalla o lugares del papel donde usted concentre más la mirada. Entonces, primero, ¿dónde concentra más la mirada? Segundo, ¿cuál es el recorrido que usted hace en la pantalla? ¿Sí? Entonces, dígame si me van siguiendo, por favor, en este aburrido weekend. ¿Sí? Bueno, viene la próxima.
la próxima 17, ¿sí? Digamos que es la misma filosofía, un aparato reproduce, una cámara reproduce el movimiento de su ojo, digamos que aquí es más ergonómico, este señor estaba haciendo investigación para periódicos impresos, por ahí salió, a partir de estas investigaciones salió una cosa que ustedes, si alguno ha tenido la molestia de poner un aviso en prensa, les hacen una pregunta cuando dice, oiga, yo vengo a poner un aviso en el periódico, un clasificado, vengo a poner un aviso. Les hacen una pregunta casi siempre. ¿Quién sabe cuál es la pregunta que les hacen? Al, para ser interactivo eso, ¿qué preguntas les hacen a ustedes cuando van a poner un aviso en un periódico? ¿Están aburridos? ¿Cómo? Bueno, ¿qué? Bueno, ajá, por eso, y cuando le dicen dónde es mejor, ¿qué opciones le dan? Bueno, para no hacer alargar la cosa, les dicen, no, la primera pregunta que le dicen es, ¿en página par o en página impar? ¿No? Entonces, la teoría dice que poner el aviso en la página impar es más efectivo y ese aviso es más costoso. ¿Saben de dónde aparece esa teoría? De esas investigaciones de iTrack. De ahí viene eso, ¿no? De ahí viene una serie de cosas que seguramente si ustedes buscan en Internet, están todavía las investigaciones que revelaban cómo se consumía la información en papel. Entonces, sí, vale. Entonces viene la diapositiva número 18. Esta diapositiva del 18 es la primera investigación que se hizo para cómo leía la gente en pantalla. ¿Sí? Entonces, aparece la señora con su aparato, está navegando. Esa investigación la hicieron en el 2000. El Pointer se asoció con la Universidad de Stanford. Ahí aparece la cifra de gente que participó en la investigación, 67 sujetos. Ojo que aquí viene una observación sobre esa participación. Esa participación se hizo con avisos de prensa, donde le decían a la gente seguramente algo así como si apareciera en el colombiano, en el tiempo, oiga, si usted lee en nuestro sitio web más de 3 veces por semana o todos los días, nos gustaría entrar en contacto con ustedes. Y estoy escuchando ruido al lado tuyo, Carolina. Pero yo sí. Ok. Bueno, ahorita sí. Bueno, viene después otro dato y es cuántos navegaron, ¿no? Y después el sitio promedio de sitios visitados. Se habla del promedio porque hubo un sujeto que navegó, quiero recordar, 19 sitios en la sesión de investigación, ¿sí? Pero entonces, miren ustedes que aquí tenemos que hacer una observación. No es posible que alguno de ustedes me diga, no, es que yo leo de esta manera. Y alguien me diga, no, eso no es cierto porque yo leo de esta manera. Ojo, este tipo de conclusiones se saca a partir de muestras significativas. O sea que hay un tema de estadística metido. O sea, la verdad no es la verdad de un usuario, sino de un grupo representativo. ¿Sí? El 80% hizo tal cosa, el 90% hizo tal cosa. A partir de ese análisis, usted puede llegar a conclusiones de cuál es el comportamiento de los usuarios cuando miran en pantalla. ¿Sí? Nuevamente aquí les voy a traer la disonancia que dice la investigación del iPad. Revísenla, ¿sí? Pero todo el mundo está diciendo que está habiendo más lectura en profundidad en el iPad. Yo no estoy seguro, tengo mis reservas, tengo mis dudas, tengo que tratar de resolver ese dilema. Les sugiero que hagan lo mismo, documentense a ver cómo es la lectura en el iPad, ¿sí? Eh, que yo sepa de investigaciones sobre iPad, se ha revelado, por ejemplo, que eso es una cosa curiosa, investigación hecha por el Instituto Pew, PEW en Estados Unidos, reveló que apareció un comportamiento de consumo de contenido que no estaba documentado previamente. Y es ese consumo de contenido que usted hace cuando se acuesta bajo las cobijas y saca el iPad y se pone a leer. ¿Sí? Y está rivalizando con el consumo de televisión o en paralelo con viendo televisión está jugando con el iPad. ¿Sí? O sea, traten de ver cómo se está, investigaciones para ver cómo está afectando el consumo de información y contenido. Yo creería que hay que ver cómo es el comportamiento, a ver si hay que ajustar las pautas de escritura. En la diapositiva número 19 ustedes ven las conclusiones de la investigación del iTrack del 2000, ¿sí? Son absolutamente vigentes. Les pediría que alguien me contradijera mostrándome.
Bueno, te insisto, o sea, yo coincido, yo digo que en este momento yo no me atrevo a pontificar sobre el iPad. Yo creería que hay que revisar un poco más con los usuarios, pero nuevamente te digo, no llegues a conclusiones a partir de usuarios como usuarios puntuales. Aquí lo que te daría pistas es muestras de poblaciones representativas. El 90% imprime, el 80% se demora más de... Bueno, yo no sé cuál es la conclusión, pero aquí por lectura en computador de escritorio se revelaba que la gente miraba el texto, la primera conclusión, que era lo que miraba más intensamente. Cuando tú miras el periódico, estadísticamente está demostrado que la mayoría de la gente lo primero que mira es la foto, ¿sí? Aquí la segunda conclusión, que es una disonancia para todos ustedes, porque todos creemos, porque escribimos ladrillitos, la gente está encantada leyendo nuestros ladrillos, pues la investigación le dice lo contrario. Cuando usted lee páginas web, la gente hace lecturas de texto, hace muy corta la lectura, ¿sí? O sea, lee las historias cortas más que las largas, ¿sí? Y no lee tanto como uno aspiraría, ¿no? Hablan de, esa investigación decía que la lectura era superficial, ¿sí? Pero que cuando la gente se enganchaba con un texto, se leía por lo menos el 75% del texto, ¿sí? Y viene una última conclusión, es que la calidad de los textos es importante. ¿Qué significa eso? Aquí había resultados cuantitativos y cualitativos. Cuantitativos ya les presenté algún tipo de cosas, pero cualitativos era, entrevistaban a la gente en las pruebas y créanme que la gente decía casi que espontáneamente, ¿sabe qué? Cuando titule, no me ponga a pensar, ¿sí? Usted puede ser muy creativo, pero no me ponga a pensar, ¿sí? Entonces, dígame en esencia de qué es la historia, a ver si vale la pena leerla. Que el título sea explícito, que me diga algo. Ojo, que aquí les meto otra disonancia. Si ustedes han seguido sitios deportivos como Marca, Olé, etcétera, ven que la titulación de ellos es muy de impacto y juegan mucho con las palabras. A veces una sola palabra lo dice todo. Pero, ¿por qué le hablo de la disonancia? Porque seguramente usted no solo está escribiendo para usuarios. Ojo, mucho de su tráfico viene por motores de búsqueda, Google, Yahoo, Bing. ¿Sí? Y es probable que a pesar de que usted escriba un título muy creativo para humanos, en alguna parte tenga que meter cosas que sí le digan algo a esos motores de búsqueda. Les menciono una palabra. Es posible que la expresión choque de trenes tenga mucho significado en Colombia y nos refiramos al choque entre instituciones como Corte Suprema, Congreso, Corte Suprema, Corte Constitucional, etcétera. Uno habla de un choque de trenes, pero probablemente si usted busca en Google, en Colombia tenga significado eso cuando usted se busca en Google Colombia. Pero en otros contextos es probable que lo primero que saque es el choque de trenes que ocurrió en Santiago de Compostela, en España. ¿Ya? Entonces, ojo que la forma en que usted titule es muy importante, no solo para el usuario, sino para los motores de búsqueda. ¿Sí? Se calcula que por lo menos en sitios típicos, entre el 45 y el 50% de su tráfico viene por motores de búsqueda. Si usted no acierta en la titulación, es posible que usted no figure en los primeros resultados. A eso se le llama SEO. Creo que normalmente me pregunto si saben qué significa SEO, voy a asumir que no saben o que sí saben y les voy a recordar. SEO dice optimización para motores de búsqueda. ¿Qué significa eso? Que hay unas técnicas, hay unas recomendaciones para que su sitio ranquee en los primeros resultados de los primeros de los motores de búsqueda. ¿Por qué? Porque cuando usted busca, la mayoría de la gente se concentra en los primeros resultados. A pesar de que Google le ofrezca 80 páginas, usted lo lee solo los primeros 2 o 3 enlaces. Ahí se concentra el 85% de la gente. O no sé, pero la cifra es muy alta. 80, 85%. Si usted aparece en el tercer, cuarto enlace, la probabilidad de que cliquen en el enlace para ir a su sitio es muy baja. Y todo esto tiene que ver con el tema de titulación, tiene que ver con el tema de escritura, tiene que ver con un concepto que se llama etiquetas, que creo que más, sobre todo el bloguero debe estar familiarizado, que uno es cataloga el contenido, dice esta historia de tal y tal tema, etcétera, etcétera. Todo eso pasa por la escritura. Carolina, me les vas pidiendo la opinión sobre cómo vamos y si están aburriendo mucho, por favor. Ok, ok. De todas maneras, insisto, yo creo, por ejemplo, en mi caso es un tema de investigación. Estoy tratando de establecer cuál es el tema del iPad. Ahorita estoy siendo usuario intensivo del iPad para ver cómo es la cosa, pero no, le insisto, no me atrevería a pontificar. No me atrevería a pontificar. eh, y cuando alguien me dice que hay lectura profunda, yo quisiera saber qué tan profunda. ¿Sí? Bueno,
En la diapositiva que viene, la número 20, ese señor es el detestable señor Jakob Nielsen, detestable porque lo odian los diseñadores. Ahí en la diapositiva aparecen sobre todo la expresión usabilidad, que ya les voy a explicar, métanla en sus venas. El tipo es un ingeniero, ¿no? No es un periodista, pero las conclusiones y recomendaciones sobre escritura que saca este tipo que es ingeniero son recomendaciones que salen del mundo periodístico, ¿sí? Y él llegaba a conclusiones muy similares a las que yo en la primera investigación que les mostré, ¿no? Él reivindica la importancia del texto, ¿sí? Y eso no ha cambiado en los últimos 20 años que el tipo ha hablado. Eso no ha cambiado, ¿sí? De hecho, él hace muchísimos cursos de escritura y los cobra carísimos, ¿no? Bueno, yo me voy a saltar unas diapositivas porque creo que los voy a confundir. Me voy a saltar la 22, la 23, la 24, ¿sí? Nos vamos a saltar, ¿no es cierto? Sigue 25. Bueno, ok, listo, a ver, no. Entonces voy a la número 26, les insisto, nos va a quedar muy poco tiempo, vamos a quedar iniciados y me parece del carajo que quedemos iniciados porque, les insisto, la bibliografía está, la documentación está, lo que yo quiero es que tengan la curiosidad de meterse en los textos, lean, escriban y hagan cosas. A partir de esa primera, de Nielsen, de las investigaciones existentes, la primera recomendación que daba Nielsen aparece ahí a mano, la número 26, ¿no? Es escribir breve, ¿sí? Obviamente yo les hago la pregunta a ver si le responden a Carolina, ¿qué es breve? Les pido el favor, ¿qué entienden ustedes por breve? Ahí Nielsen les decía un parámetro que es absolutamente, en este momento, un parámetro que está absolutamente desactualizado, ¿sí? Sí. Mire, yo no sé quién está en el espectador, pero es algo interesante y creo que se me acaba de aparecer la Virgen. Digamos que es un poco de evocación de unas investigaciones que tienen, dicen, bueno, si yo voy al iPad, pero tengo la presentación del sitio web como si fuera computador de escritorio, creo que no habría ninguna diferencia en temas de escritura. Pero si lo que yo tengo es algo que supuestamente son PDFs que yo paso como si estuviera viendo virtualmente la revista y paso páginas, digamos que aquí lo que tenemos es la metáfora del producto impreso. Y esa es una de las críticas grandes que dicen al tema del iPad. Es una metáfora del producto impreso. Con tal que el margen de maniobra en esa metáfora como que es muy poco porque es una reproducción del impreso. ¿Sí? Pero insisto, no tengo claridad y acepto como una observación de la gente, del espectador, eh, cómo es el tema. Pero yo de verdad que creo que hay que profundizar un poco más en el tema de la experiencia de usuario en el iPad. ¿Sí? Aquí la recomendación que decían de brevedad, ¿qué decían de brevedad? Decían corto, corto, pero sin mucha decoración, poquito, pero sustancioso. Respetuosamente con la gente que hizo esas observaciones, no dijeron nada. O sea, sí, o sea, que es corto. Entonces, mire, aquí Nielsen le decía a usted, ¿sabe qué? Le decía, cuando tenga un texto impreso, ¿sí? La versión web, más o menos, bótele el 50% del texto que le hubiera votado. O sea, si yo le voto 500 palabras, más o menos lo que dice Gris, si yo le voto 1000 palabras a un texto en impreso, métame 500 en la versión web. Ojo que esto es una vaina arbitraria, esto no... Suponga que yo tengo un texto como el que le mostré de New York Times o el que le mencioné de New York Times, esa vaina tenía por lo menos 40 páginas y aún 20 páginas, que es el 50%, hubiera sido largo. ¿Sí? Esa era una versión que él daba en esos primeros libros. Ahora, ¿sí? En este momento, el tipo le introdujo un concepto que definitivamente lo ubica mucho más a uno y es velocidad de lectura. ¿Sí? Cuando uno le introduce velocidad de lectura, le queda mucho más fácil saber realmente qué es corto y qué es largo. ¿Sí? La razón para pedir para cambiar la diapositiva, la razón para pedir escribir más breve es que sí está demostrado que la lectura en pantalla de computador es más lenta. Eh, Miren, se anticipa. ¿Sí?
No, ahí va, ya voy para allá. ¿Sí? Espera un momentico a ver si la tengo aquí. Es que no estoy seguro, la tengo en esta diapositiva. Seguro que la tenga. No, no la tengo. Espera un momentico. Estoy pasando todas mis diapositivas, pero bueno, voy allá, pero creo que eso lo incluí en una nueva presentación y no sé en cuál, pero ya voy a responder específicamente. Como digamos que el porcentaje es una cosa que es absolutamente vaga, creo que coincidimos, es adecuado para la web, eso no es cierto. En español, recuerden que cuando usted traduce de inglés al español, 100 palabras por minuto, ¿sí? Entonces le pueden hablar de por minutos, a ver, le daría un texto de 600 palabras, que le daría una lectura de 3 minutos, ¿sí? Miren ustedes que ya le están hablando de cosas concretas. Le están hablando 3 minutos, lee 200 palabras por minuto, o sea, serían 600 palabras un texto corto. Un texto largo aproximadamente serían 1000 palabras que asumiendo una lectura. ¿Recuerdan cuando les mencioné? Maticen esto que les acabo de decir con lo siguiente. Una velocidad de 200 palabras por minuto le da a usted, si la gente... De hecho, hay, en el libro se menciona una investigación de libro, por lo menos como una... Nuevamente les reitero, o sea, si meten ese parámetro de velocidad de lectura, tienen el tiempo de permanencia del usuario en el sitio y tienen el número de páginas que cliquean, a usted le queda muy fácil inferir cuánto está leyendo realmente los textos, cuánto está leyendo un usuario. Ojo, y la primera observación que les digo, seguramente este tema de las 200 palabras por segundo, por minuto, hay que matizarlo. Alguien en alguna oportunidad me dijo, oiga, si son palabras en alemán donde aparece 20 letras antes de una vocal, ¿sí? Seguramente la longitud de las palabras tiene que ver con ese tema de la velocidad. Entonces, digamos que hay que tratar, yo estoy tratando de conseguir, pero no he conseguido velocidades de lectura en español, ¿no? Seguramente si alguno de ustedes puede controvertir lo que estoy diciendo o tiene investigaciones sobre ese tema de velocidad de lectura, ese es el parámetro que le dice a usted qué tanto es largo o qué tanto es corto. Yo creería que en el fondo esto es un tema de criterio. Hay textos que no ameritan. Mire, yo me puedo que un texto es corto o largo por una pregunta si ameritaba decir eso. O sea, si ameritaba tanto o simplemente con 140 caracteres hubiera dicho usted todo. ¿Sí? Entonces, hay veces que nosotros con criterio editorial creemos que hay que botarle mucha corriente a un texto y de pronto descubrimos que estamos repitiendo información o que no es relevante para nuestros usuarios. Un texto debería tener la longitud que usted como editor considera necesaria. Seguramente hay discusiones, hay subjetividades metidas aquí, pero digamos que no es tanto, yo creería que no es tanto la longitud como tal, sino que usted estructure los textos de forma tal que tanto el usuario que lee poco como el usuario que lee en profundidad se lleve la información que usted le está suministrando. ¿De acuerdo? O sea, no es tanto, para mi juicio, no es tanto la longitud, que es importante, sino la forma en que usted estructure los textos. ¿Sí? Entonces, primera recomendación es la brevedad. Segunda, en esa investigación le recomendaba utilizar lo que se llama diseño escaneable. ¿Sí? Entonces, que ahí aparece de una manera babosa diciendo que escriba para poder las cosas. Digamos que es ese que es, en el fondo es, si usted hace un ladrillo de texto, ¿qué es texto uniforme? Es un texto que usted ve una sábana de texto, 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 texto. ¿Cómo rompe la uniformidad? ¿Sí? La pregunta que se debe hacer. ¿Por qué razón? Porque también las investigaciones, y nuevamente los invito a que me muestren investigaciones que digan lo contrario, se descubrió que la mayoría de la gente escanea el contenido, ¿sí? O sea, usted entra a una página de inicio y si usted tiene la pretensión de que en el tiempo, en el espectador o en el colombiano se van a leer palabra por palabra de 80 y 100 textos, apague la luz y vamos. Eso no es cierto. Eso no es realista. Escanea. Y cae lo que le llama la atención. Si cae lo que le llama la atención, lo lee o no lo lee. Entonces, la mayoría de la gente, nuevamente les digo, eso es un tema estadístico, escanea los textos. Pero hay otro tipo de usuario que sí lee palabra por palabra. Esto es válido tanto para páginas de inicio como para textos comunes y corrientes, o sea, ya la nota final, ¿no? Si usted le dicen entonces que la gente escanea, ¿sí? Si usted le dice que la gente escanea, a usted lo que le están diciendo aquí es, use trucos para romper la uniformidad del texto, ¿sí? ¿Cómo rompe usted la uniformidad del texto? Y me estoy saltando la 30, ¿sí? La 30
me voy a saltar 31, 32, ya. Me salto a la 32. Y seguramente lo voy a decir en desorden, y si los digo en desorden me voy a saltar las cosas. Trucos para romper la uniformidad. ¿Alguien conoce alguno? ¿Por qué no me mencionan trucos para romper la uniformidad del texto? No. Bueno, el, bueno, trucos. Y creo que están dormidos. Me avisan de verdad para que yo me salga corriendo cuando ya estén todos dormidos. Eh, usted puede. Ajá, eso está ahí, sí. Ah, ok. Entonces, mira, estoy en la diapositiva 32 que habla de eso. Usted puede utilizar intertítulos. Esos intertítulos van en un tipo en una tipografía diferente y normalmente en negrilla o en otro, o en letra más bold, creo que es la expresión que se usa. Eso ya le rompe a usted la uniformidad del texto, pero ojo, normal, eso no lo interprete solo como un recurso gráfico. Si usted utiliza el truco del intertítulo, lo que tiene que tratar de entender es que el intertítulo lo que hace es dividir temáticamente el texto. Si usted cree que un texto es susceptible de ser dividido en subtemas, introduzca esos intertítulos. El intertítulo, en esencia, lo que dice es: de aquí para abajo le voy a hablar de este tema y no de otro. Esa es la esencia de los intertítulos, de forma tal que cuando un usuario escanee, de pronto cae en el intertítulo que le llama la atención y es el que lee. Pero si usted tiene mezclados los temas y utiliza el intertítulo solo como un recurso gráfico, seguramente no le está haciendo un favor a un usuario. Entonces, una manera de utilizar, una manera de romper la uniformidad de los intertítulos. Dos, las voy a decir todas para agilizar el tema, es: utilice negrilla, ¿sí? Utilice negrilla. La negrilla le sirve para destacar cosas dentro del texto. Ojo que aquí nuevamente, eh, digamos que hay disonancias, sobre todo por lo que yo veo en alguna oportunidad. Ya habíamos hablado de SEO, SEO, hace unos 3 4 años, o creo un poco más reciente. Alguien le dijo a la gente de contenido: es que la introducción de negrilla dentro de los textos ayuda al SEO, o sea, al posicionamiento en las búsquedas en Google y en los otros buscadores, ¿sí? Y entonces la moda que se creó es lo que yo llamo es los textos dálmata. Entonces un texto le metían negrilla por todas partes, y el problema con esa negrilla en todas partes es que uno no veía que esa utilización de negrilla fuera consistente. O sea, a veces le destacaban una palabra, a veces le destacaban el nombre de alguien que hacía una declaración, a veces le destacaban otras cosas. Si usted me pregunta si existe fórmula, yo me atrevería a decir que yo destacaría en negrilla frases cortas que fueran significativas, por ejemplo, una declaración, o frases con sentido completo, pero no sobreutilizaría el recurso llenando el texto de negrilla por todas partes, ni me pondría a destacar párrafos completos, por una razón. Se busca se trata de romper la uniformidad, no es utilizar el recurso de la negrilla para unificar todo el texto como negrilla, pierde el efecto. Entonces, digamos que los recursos que les estoy mencionando, la negrilla, ¿sí? Los intertítulos, ¿sí? Son opciones para romper la uniformidad del título. Alguno de ustedes mencionó el otro. El enlace, absolutamente cierto. El enlace y la negrilla en el fondo son diferenciaciones de color. En la cabeza del usuario el azulito es un enlace y ya le conocen el aspecto, y la negrilla es otra cosa. Pero en el fondo, créanme que, digamos que en términos sensoriales, son dos cosas que en el fondo tienen la misma explicación, son diferenciaciones de color, tienen significados diferentes, y usted ayuda a romper la uniformidad con esto. Qué tiene que ver el enlace? Mire, el enlace tiene toda una historia detrás y tiene toda una teoría sobre utilización de los enlaces. Y no solo teoría, sino casi que legislación sobre los enlaces. Hay sitios que recomiendan no utilizar enlaces porque se nos va el tráfico. Miércoles, eso es pensamiento del siglo XX. No, siglo XIX, siglo XVIII. O sea, es que si le ponemos enlaces se nos va el tráfico. Es que esa es la naturaleza de la web, que usted le ofrezca contexto a la gente, que la gente pueda navegar, tener la flexibilidad de irse. Una investigación también relativamente reciente, yo calculo que no tiene más de 3 años, bueno, está bien, una vieja investigación,
que hicieron de análisis de sitios de América Latina revelaba que la utilización del enlace es precaria a morir, absolutamente precaria, ¿sí? Y mucho de eso no solo es por desidia de la gente que administra los sitios, sino porque hay la concepción de que eso se nos lleva al tráfico. Por favor, o sea, esto es parte de la web y es parte de ofrecer contexto. Y el enlace le permite hacer a usted muchas cosas. Yo creo que va a ver el tema del enlace un poquitico más adelante, con tal que no me salto aquí a la número 33, Carolina. Entonces, mire, lo que ustedes visualizan ahí es un texto, ¿sí? Esa imagen es un texto. Ustedes preguntarán, tiene esa formalita, esa firma de pirámide. Me llama la atención. ¿Por qué? Bueno, listo. Sí, usted lo que tiene es un texto. Ese texto está jerarquizado de más importante en la parte de arriba, menos importante en la parte de abajo. ¿Notan ustedes? Sí, ya les estoy diciendo. Y es una cosa de las más controvertidas que se tiene que afirmar. Es privilegie el uso de la pirámide pervertida. Hágalo. Hágalo. Creo que la mayoría son periodistas y no hay que explicarles qué es pirámide invertida, pero lo vamos a hacer más adelante. Noten ustedes que cuando usted utiliza esa estructura, el texto eventualmente, no siempre es así, es susceptible de ser dividido en subtemas. Y esos subtemas tienen intertítulos que los identifican. ¿Tenemos claridad hasta ahí? Esa es una manera de visualizar cómo van los intertítulos. Diapositiva número 34. Hay metodologías para la creación de esos intertítulos. No las voy a... Hay la tradicional que los utiliza como los medios impresos y hay otras donde usted puede manejar los textos de forma tal que puede utilizar el texto de forma tal que evite la repetición de información al hacer la utilización de los intertítulos. No me voy a explayar ahí, les insisto, este sería objeto de un taller para mostrar ejemplos y pedirles que lo hicieran. ¿Sí? Otra recomendación, ¿no? Para romper la uniformidad del texto, digamos que esta es una expresada en términos de diseñador. Si usted utiliza párrafos cortos, ve más blanco. Entonces, digamos que como la utilización de párrafos cortos ayuda a la experiencia del usuario, ¿sí? Recomienda otra, utilice listados, ¿sí? Listados, o sea, lo que llaman bullet list, ¿no? Hacen una introducción, dos puntos y hacen un guión y enuncian cosas, ¿sí? Entonces, todo esto que le digo a ustedes está respaldado con ejemplos en cantidad de libritos en el que estoy escribiendo, ¿no? Hay dos conceptos que se invocan a la hora de mencionar la utilización de listados, lo que se llama estructura paralela y número de ítems en numeración, ¿sí? Entonces, ¿a qué llaman estructura paralela? Que si usted utiliza una misma, digamos, una misma estructura de presentación. Por ejemplo, si arranca con verbo, pues arranque cada uno de los ítems con verbo. Si arranca con sujeto, arranque cada uno con sujeto, perdón, con sustantivo. Esa es la lógica. Una numeración, si todas arrancan con verbo, trate que estén en el mismo tipo verbal, ¿no? Entonces, y la otra que le recomiendan es, seguramente espero tener tiempo suficiente, Carolina me dice cómo vamos de tiempo, le limitan el número de ítems que van en una numeración, ¿sí? Entonces, espérenme, salto aquí, cada una de esas cosas tiene ¿cómo se llama? Tiene perdón, ¿me estás escuchando? ¿Me están escuchando? Ok, de todas maneras, voy a anticiparles, no nos alcanzó el tiempo, y no se preocupen. A mí me conviene que me llamen otra vez, pero no se preocupen, les reitero, eso es un abrebocas para que ustedes se metan al ladrillo. Todo esto está ahí en el librito. Todo esto está ahí. Lo que encontremos discutibles eventualmente lo podemos hacer por otros contactos, pero lo que quiero es dejarle la inquietud de que hay unas técnicas para presentar contenidos. Si se me acaba el tiempo, me dicen y entonces yo me voy. A ver, la segunda recomendación que le dicen a ustedes, limite, limite el número de ítems en esa numeración. Creo que cuando ustedes les hablan de numeración, entienden claramente de qué estamos hablando, ¿no? Los razones por las cuales Santos, guión, primera razón, guión, segunda razón, guión, eso es una numeración, ¿sí? Creo que lo entendemos claramente. La teoría le dice a usted que use estructura paralela, o sea, que la estructura gramatical sea similar en cada uno de los ítems de la numeración. Si arranca por verbo, arranca las todas por verbo. Si arranca por sustantivo, arranca por sustantivo. De la experiencia mía, lo más mamón y lo lo menos funcional es arrancar con verbos. Eso no funciona salvo que la acción sea muy importante, ¿sí?
Las más efectivas son las de sustantivo. Créanme, traten de hacer las dos formas y ven que normalmente las que arrancan por sustantivo son más efectivas, ¿no? Viene otra que se llama el número de ítems de una numeración. Esa recomendación dice que el número de ítems en la numeración, el número de guiones que tiene usted ahí con cosas, debe estar en un rango de una regla que se llama 7 más o menos 2. ¿Sí? Creo que recordar eso. Sí. Esa regla se llama creo que 7 más o menos 2. Quiere decir que el rango debe estar entre 5 y 9. Quiero recordar, eso está explicado en el libro. Y eso, digamos que es una cosa arbitraria porque eso salió de unas investigaciones en psicología que decían que el número de cosas que podía memorizar una persona estaba en ese rango. Ojo, eso se volvió un dogma y eso hay que saber el origen para controvertirlo. O sea, nadie le está pidiendo a usted que memorice 7 en una numeración. Nadie le está pidiendo que memorice 7 en una barra de navegación. Pero eso en el fondo sí es un llamado para que usted racionalice eso, porque si llena un texto con 50 ítems de numeración, lo que hace es uniformar el texto como una numeración. No ayuda al usuario para nada. ¿Sí? La negrilla y los enlaces ya los vimos, entonces aquí está el tema de la advertencia. Ojo, que usted puede volver textos dálmata. Si usted sobreusa el enlace, sobreusa la negrilla, suponga que usted tiene un texto de 10 líneas y le mete enlace, negrilla, ¿sí? Intertítulo. Eso no sirve para nada. Usted tiene que tener criterio para decir este texto es demasiado corto, no voy a utilizar ni negrilla, no voy a utilizar intertítulos, no voy a utilizar enlace, probablemente sí. Podría llevar a información de contexto dentro del sitio o fuera del sitio. ¿Sí? Mire, aquí viene la definición de usabilidad. Mire, usabilidad simple y llanamente tiene que ver con la facilidad de uso. Hay una definición muy sofisticada que está incluida ahí, que es la que se hace para ingenieros, pero en el fondo, interprételo y puede ser arbitrario, lo que estoy diciendo es facilidad de uso. Eso es medible, eso es cuantificable. Y así como sirve para medir cosas como si un programa de computador es fácil o difícil de usar, también sirve para medir los textos. O sea, es una característica que se puede aplicar los textos. Hay textos que no facilitan la experiencia del usuario y otros que sí lo son, ¿no? Lo hacen fácil de usar. Entonces, digamos que aquí la teoría decía, yo les voy a mostrar un ejemplo de un texto escrito en 4 formas diferentes y crean, lo vuelvo un acto de fe. La forma en que usted escriba los afecta la experiencia del usuario. Otra expresión para que descreten en la próxima reunión que tengan con sus colegas y se lo metan en las venas. Experiencia de usuario, o sea, la forma en que usted escribe los textos puede afectar positiva o negativamente la experiencia del usuario. Normalmente nos pasamos eso por la galleta y no nos importa un carajo, ¿sí? Yo escribo como escribo, es mi estilo, es mi retórica y el usuario nos importa un carajo. Pero aquí, ¿cómo se llama? Si estamos pensando en términos de usuario, la forma en que usted presenta los contenidos puede afectar su experiencia positiva o negativamente. Entonces, aquí en el libro hay unos textos donde le muestran el mismo texto escrito en 4 formas diferentes y usted se va a dar cuenta que la experiencia del usuario es absolutamente diferente y eso fue hecho en laboratorios, en pruebas de usabilidad. ¿Sí? Entonces, otra recomendación, entregar ideas por párrafo. ¿Sí? Entonces, si usted pone muchas ideas subordinadas en un texto, el usuario es probable que le lea la primera frase, pero no se tome la molestia de leer un párrafo kilométrico, ¿sí? Porque usted le mete incisos explicativos y comas y comas y comas, y las mete comas como desesperado, incluyendo una modalidad de coma que se llama la coma epiléptica, esa que queda en cualquier parte, ¿sí? Por ejemplo, separando sujeto de verbo. Eso no le hace mucho, no le hace bien al usuario. Entonces, trate de racionalizar el número de ideas que usted mete por frase, ¿sí? Bueno, ¿vieron que está acelerado? Diapositiva número 44, ¿sí? Ese es un caso, ese es un texto utilizado con autorización de Daniel Tamper Pisano. Él hace asesorías al tiempo y la última que yo recuerdo que yo estuve, el tipo decía, mandó un memorando que decía, a su título, la frase corta alarga la vida laboral del redactor, ¿sí? Explicaba que era una frase larga y que era una frase corta, ¿sí? Ahí están los rangos. Así que es imposible leer una frase de más de 30 palabras, casi imposible mantener una frase cuando excede las 55 palabras. Frases de más de 70 palabras no son frases, son embozadas. Entonces, digamos que el rango podría estar entre las 20 y 30 palabras. ¿Cómo saben ustedes si es 20, 30, 50 o 100? Vayan a un documento Word y ahí dice herramientas, contar palabras, y ahí ustedes saben, pueden chequear. Agarren un texto propio y ve que usted nunca mira eso, ¿no? Eso afecta la experiencia del usuario, ¿sí?
Entonces, voy a saltar eso de los efectos secundarios de las FARC largas, asumiendo que es un tema de fe, reduce nivel. Aquí viene un tema de, voy a saltar, voy a la diapositiva 53, Carolina, haciendo la recomendación, sí, haciendo, sí, bueno, yo creo que ya nos pasamos en el tiempo, ¿cierto? Sí, pero permiten hacer una invitación. En el libro hay más cosas y les voy a explicar qué cosas son. Seguramente cuando presentemos nuevamente el libro, vamos a hacer un poco más juguetones con los títulos y hay un título, mejor dicho, cuando usted le dicen que recomiendan la pirámide invertida, yo, espera un momentico a ver si, dame un chancecito, Carolina, por favor, ¿sí? Dígale que hagan preguntas dígale que hagan preguntas mientras una cosa así. Podemos ir realizando algunas preguntas vía chat porque ya estamos a punto de finalizar esta sesión de streaming. Juan Carlos Ramírez, Nico Suárez, Giselle Bernán, Carlos. Léeme preguntas, si quieres léeme preguntas y yo voy. No, estaban haciendo anotaciones sobre lo anterior que hablábamos. Están preguntando el caso de una crónica en digital. ¿Cómo se hace? ¿Cuál sería el método más efectivo de realizar una crónica digital? Bueno, digamos que esas preguntas tienen muchas respuestas. Una es, digamos, yo lo tenía como un ejemplo en el libro, está como un ejemplo, si no estoy mal. Eh, un segundito, les voy a mostrar un ejemplo. Ay, un segundito. Ay, sí. Dame un segundo. Ya voy para la... un segundito, un segundito. Ya voy. A ver, ya voy. Cuando esta pantalla, yo te voy a mandar. Tengo una segunda presentación, pero creo que no puedo hacerla. Entonces te voy a. La persona que preguntó lo de la crónica, ¿no? Hay un caso clásico que se usa en estas presentaciones y que les voy a leer un párrafo de un texto y me dicen si saben de qué se trata. Aparece en un sitio web y dice, dos gemelos asesinaron de varias cuchilladas a un joven de 21 años en una población cercana a Sincelejo. La policía reveló que el móvil del crimen fue una venganza personal. La víctima fue identificada como Santiago Nazar. ¿Reconocen ese texto? ¿De qué estoy hablando? La persona que hizo la pregunta sobre la crónica, ¿me dicen qué es eso? ¿Está llegando retrasado el audio mucho? ¿Cuál es la que te envié? Mm. Yo creería que es posible, pero yo les recomendaría que se vayan al libro. O sea, si no la presto es porque quiero que se vayan al libro. Toda la presentación está en el libro. El 90% a, a eso voy. Eh, a eso voy. Si Gabriel García Márquez ve que yo convierto su crónica de una muerte anunciada en eso, García Márquez debe tener cárcel o haber padecido dos cáncer, una cosa así por el estilo. García Márquez me daría una patada voladora debajo del ombligo, se lo garantizo. Noten ustedes el original. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo con cagadas de pájaro. Por favor, o sea, eso es criterio editorial. Usted no debería tocar un texto de esa calidad. Pero, ojo, si usted entiende que se está moviendo en la web, usted debe hacer algún tipo de presentación diferente en su página de inicio.
de forma tal que cuando clique, la gente esté advertida de que va a leer una crónica entendida como crónica, como texto tradicional, ¿ya? Pero eso es ojo que una cosa es una crónica bien elaborada, ¿sí? Otra cosa es lo que creemos son crónicas bien elaboradas. En el libro hay muchos ejemplos de textos que realmente lo que tenían eran entradas o lead cronicados, debajo de los cuales arrancaba la estructura clásica de pirámide invertida. Entonces hay criterio editorial para saber cómo presentamos esos contenidos. El valor suyo de editor es decir, oiga, eso es una crónica que yo no tocaría, entonces voy a hacer un lead en página de inicio que me lleve a la crónica original, advirtiéndole al usuario que le voy a contar esa cosa de una manera diferente, ¿sí? Pero cuando usted revisa los textos, le garantizo, el 90% de los textos que me ofrecen a mí como editor, como grandes crónicas, no pasan de ser textos con entradas, como dicen en algunos sitios, con algo de color, ¿sí? Y lo que hacen es diluir el lead de la noticia, el lead de la información. Entonces, eso con los años uno va tratando de identificar y va logrando identificar qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso no se aprende de un día para otro. Yo a estas alturas creo que también tengo dudas sobre textos que realmente son crónicas buenas, bien elaboradas y otras cosas que no pasan de ser textos cronicados, o sea, textos que le metemos unas entradas muy rimbombantes que en el fondo lo que están es diluyendo la información. El usuario en la web no le gusta eso, no se lo puede decir a usted, no le da feedback con esas palabras, pero usted está afectando negativamente la experiencia del usuario. Entonces, esa es una respuesta al tema de la crónica, ¿sí? Vean dónde la está moviendo y ofrézcale a la gente una presentación diferente en página de inicio. La segunda ya tiene que ver más con el entorno digital. Seguramente si usted va a cubrir una masacre, en el año 1980 iba con una libreta, si cubría una masacre, una libreta, un lápiz, a lo mejor una grabadora, y conseguía la masacre, el testimonio de la víctima viuda, el testimonio del paraco, el testimonio del guerrillero, y cuando se sentaba a escribir, a su juicio redactaba diciendo lo más importante que dijo la viuda es esto, lo más importante que dijo el paraco es esto. Note usted que está en el siglo XXI, que hace muchos años existen las grabadoras digitales y existen los videos digitales y existen todos esos recursos. Usted podía hacer una versión texto o podría hacer una presentación multimedia donde contara en audio, en video, lo mismo que se puede contar en texto. Entonces aquí viene la pregunta ahora que tengo tantas opciones, ¿es el texto mi única alternativa de contar historias o puedo contarlas acudiendo a galerías de fotografías, a videos, a audios, a otro tipo de recursos? Esa sería la respuesta, eventualmente, las que yo aproximaría. ¿Alguna otra pregunta, Carolina? Nuevamente les digo, me faltan cosas. El tema de la pirámide invertida, les mostré hasta la puntica. El tema de la pirámide invertida tiene mucho más desarrollo dentro del libro, porque así como existe la pirámide invertida vertical, de arriba hacia abajo, hay una pirámide invertida que yo propongo izquierda a derecha. O sea, cuando usamos pirámide invertida, jerarquizamos de más importante arriba a menos importante abajo. Pero como alguien de ustedes mencionó, aquí la importancia de poner a la mano izquierda las cosas importantes es muy grande. O sea, trate de privilegiar a mano izquierda las cosas que sean más relevantes, porque a veces el usuario solo lee la primera y segunda palabra de sus títulos, a veces lee la primera o segunda palabra de sus primeros párrafos, a veces lee la primera o segunda palabra de sus intertítulos. Ojo, hay una vaina que se llama patrón de lectura en F, creo que esa es la información, sí, patrón de lectura en F, patrón de lectura en E, patrón de lectura en L invertida. Todo eso está en el libro y le habla a usted de que también hay que jerarquizar los contenidos de izquierda a derecha. Nuevamente les digo, esto es una invitación para que tengamos otra conversación donde hablamos de eso, pero sobre todo para diseñar un taller. Esto no se capta si uno no hace un taller, ¿sí? Seguramente uno verá la teoría y si están realmente interesados, lean y escriban. O sea, esto no es, les insisto, esto en 3 minutos se les va a olvidar cuando cierren la señal. Bueno, si hablan de la importancia de tener un taller presencial muy pronto, que, bueno, vuelvan y reiteran sobre la presentación y si se puede un contacto para escribirte. Sí, te puedo, no sé si el contacto está en dales mi correo electrónico que tú lo tienes ahí, el de Harvard, ¿sí? Dales ese correo de Harvard. Sí, y si quieres convierte esa presentación advirtiéndoles que no es la mejor de todas y que todo el contenido está en el libro, conviértela en PDF y pásasela, ¿no? Claro que sí.
poniéndole el crédito en la primera diapo diciendo Guillermo Franco. ¿Sí? Claro que Te sí. insisto, que adviérteles que todo eso está en el libro, ¿sí? Sí, Todo eso está en el libro, ahí está te bien están explicado, escuchando todavía ellos, ¿no? O que sea, todo eso no, lo pueden no encontrar ahí. conviértela en PDF para que les quede más liviana y para que la puedas pasar y que la usen con mucho gusto. Si la necesitan utilizar en clases que dicten o algo, tienen toda la autorización, pueden destrozar el libro y utilizarlos y reproducirlo, lo que quieran, solo den la fuente. Y ella les va a dar mi correo, ya les está dando. Sí, aquí ya les voy a poner en el chat el, el correo electrónico completo. Y con mucho gusto, pues quedamos en contacto. Les reitero, yo creo que tengo otra actividad, ¿cierto, Carolina? La otra actividad es sobre curado, que insisto que me han quitado mucho el libreto porque hablé mucho aquí. Puedo hacer un poco más en profundidad mostrando ejemplos, detalles de cómo se hace el curado, las polémicas, los rituales éticos, toda esa cuestión de curado de contenido. Eh, Nuevamente, esto fue simplemente una abrebocas y una invitación para que se esto si realmente les interesa. No, Guillermo, yo creo que sí, de una vez podemos hacer la invitación para esos talleres que tenemos presenciales en el mes de septiembre, Sí. iniciando por la ciudad de Cali el, el 4 de septiembre y posteriormente el 24 en Bogotá. Sí, la invitación es, mire, creo que el tema que hemos seleccionado es curado de contenido, ¿cierto? Y Claro que sí. y contenido patrocinado. Digamos que vamos a ver ese tema de curado de contenido en profundidad. Cuando yo me refiero en profundidad es mostrarles sitios de referencia, ejemplos de referencia, presentación de contenidos. Vamos, cuando yo les menciono unas pautas éticas, voy a mostrar en qué andan esas pautas éticas, qué sugerencias hay, qué recomendaciones hay. Si les hablo de la atribución, les menciono formas de poner la atribución. Si les menciono ejemplos de síntesis, les voy a mostrar ejemplos de síntesis. Les voy a poner, si a este taller les voy a poner a hacer ejemplos de síntesis o confrontar versiones, etcétera, mostrándoles que hay valor agregado, pero que hay detrás de todo esto una discusión, ¿no? Que es una discusión que tiene ramificaciones en los derechos de autor, en implicaciones éticas, pero en el fondo lo que yo creo es que hay un valor agregado que podemos proveer a la gente que le escribimos, a la gente que le presentamos contenidos. No son simples técnicas para maquillar contenido y robar contenido en absoluto, eso no es la idea. La idea es que si yo tengo publicaciones de nicho, publicaciones especializadas, hay mucho contenido que la gente no ve porque es demasiado el contenido que hay en Internet y yo le puedo hacer este trabajo de selección, se lo puedo explicar, le puedo agregar contexto, le puedo opinar, etcétera. Eso es lo que vamos a hacer en esa cosa. Yo no quiero generar expectativas diferentes a eso en un taller, ¿no? Hagamos ejemplos, veamos ejemplos, discutamos estos temas. Eso es la curación de contenidos que creo que, insisto, es un tema que de alguna manera está en boga en estos días. Bueno, Guillermo, agradecerte por esta compañía en este espacio virtual. Para todos entonces queda la invitación muy pronto por medio de la red Periodismo de Hoy. Estará oficialmente la invitación y la agenda para estos talleres que estamos desarrollando desde la Universidad de Antioquia, el Ministerio TIC y el Centro Ático de la Universidad Javeriana. El primer evento de ellos va a ser en Cali, en la Universidad Javeriana, y el segundo el 4 de septiembre, y el segundo será entonces en la ciudad de Bogotá el 24 de septiembre en el Centro Ático de la Universidad Javeriana. Y pronto pues vendrán más talleres en los que podamos estar compartiendo este tipo de charlas. Sí, tiene certeza que recibieron el correo electrónico, ¿no? Sí, ahí lo tienen ya en el chat, guillermo-franco@post.harvard.edu. Sí, que les agradezco que me den feedback sobre esta presentación por correo electrónico y que cuenten conmigo para lo que con el escaso tiempo que tengo les pueda orientar. Muchísimas gracias, Guillermo, y muchísimas gracias a quienes nos estuvieron acompañando en este espacio virtual. Mil disculpas por los inconvenientes técnicos que tuvimos al inicio. Como dijo Guillermo, la presentación la vamos a estar compartiendo en un post a través de Periodismo de Hoy con el resumen de esta charla también en video para quienes no pudieron asistir de manera virtual en este momento
de minuto a minuto lo puedan consultar de manera posterior. Muchas gracias. En Medellín me pregunta que si en Medellín también va a haber taller. En Medellín estamos terminando de definir la fecha, no sabemos exactamente si Guillermo sí nos pueda acompañar, ojalá que sí. Ese evento sería el 4 de octubre. ¿Hay más preguntas? Que muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias y vayan a disfrutar el fin de semana. Muchas Cojan gracias. noticias. Feliz fin de semana. Chao. Hasta luego. Chao, nos hablamos, ¿oíste?